Es que me gustaría partirle preguntando el diagnóstico que usted hace del paso a paso, luego de ya más o menos una semana que se empieza a desconfinar, con algunos números, algunos bastante interesantes, otros que están muy cerca muy lejos, digo, de los estándares internacionales. ¿Cuál es su mirada? Bueno, lamentablemente en el país siempre tenemos el fenómeno que la región metropolitana se come cómo avanza la pandemia a lo largo de todo el país. Así que tenemos que ser muy cautelosos porque hay varias regiones que van en aumento de los casos. En el plan paso a paso todavía tenemos pendientes dos cosas. Lo primero es modificar las métricas instauradas por el Ministerio de Salud, tomando las recomendaciones del Consejo Asesor, que desde nuestra perspectiva van en la línea correcta. Y en segundo punto, lo más relevante, fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Hemos visto que han aumentado mucho la capacidad de testeo, supera los 30.000 PCR diarios algunos días, pero eso no se distribuye homogéneamente a lo largo del país y nos queda mucho por delante en materia de trazabilidad y aislamiento, que son el corazón del control de la pandemia. Pero Isquia, leía yo durante la semana las métricas región por región y la verdad es que algunas sí están muy cerca del ideal. Pero ninguna o muy pocas, digamos, están dentro de los estándares internacionales para poder desconfinar. La verdad es que se acercan, pero no llegan todavía. Entiendo que es así. Justamente nos queda trabajo por delante desde nuestra perspectiva, sobre todo porque no hemos logrado avanzar de forma sustantiva en materia de trazabilidad. Y ahí hay un gran trabajo de parte del gobierno, de parte de los territorios mayoritariamente, donde hay que confirmar que van a existir presupuestos para los municipios para poder hacer este trabajo de forma más idónea, y eso es sumamente importante para todos los meses que quedan de pandemia. Vamos a partir la ronda de preguntas con Alejandra Matus en esta oportunidad. Alejandra, te escucha la presidenta del Colegio Médico. Es que entiendo que, según varios expertos, que el tema de la trazabilidad debiera haber estado instalado antes del desconfinamiento. Desprendo de tus palabras que todavía no está en su punto óptimo, y eso significa que los contagios están probablemente avanzando sin que sean detectados, porque eso significa no tener una trazabilidad eficiente. En el contexto del plebiscito que viene, y se aumentan los contagios y se decretaran nuevas cuarentenas, en tu opinión, ¿es posible realizar el plebiscito de manera segura? Bueno, lo primero es que a nuestro juicio la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento debía estar montada desde marzo, y de hecho fueron lineamientos desde el colegio y desde el Consejo Asesor de cómo enfrentar la pandemia. En segundo lugar, creemos que si es que el gobierno está comprometido realmente, como lo han dicho por los medios de prensa, con que este proceso de plebiscito, y no solamente este, sino que los sucesivos procesos electorales se cumplan de manera efectiva, debe demostrarlo logrando un mejor control de la pandemia. Y hoy día tenemos desfase en materia de trazadores y en materia de estos indicadores de trazabilidad que tienen que transparentarlos, tienen que ser auditables por entidades. Sabemos que hay mucha gente dentro del ministerio que está abierta en esa línea. Más allá de eso, creemos que es sumamente relevante que haya una coherencia entre lo que se está haciendo en torno al control de la pandemia y qué ocurre con el sistema de votación de los distintos procesos electorales, porque no vamos a poder nunca poder predecir cuál va a ser el momento idóneo. No es correr el plebiscito para noviembre, para abril o para mayo del próximo año. Quizá nos vamos a encontrar con el mismo fenómeno. Y es por eso tan relevante poder reforzar esta estrategia, pero además darle confianza a la ciudadanía y tomar todas las medidas para un plebiscito seguro. Recordemos que este plebiscito no se corrió ahora en agosto, se corrió en marzo, y existieron sucesivos meses para haber tomado medidas que garantizaran muchas acciones. Todavía podemos tomar muchas de ellas, pero creo que para las próximas elecciones también el CERVEL tiene que flexibilizar las medidas y pensar en cómo podemos facilitar la participación de los grupos de riesgo, los adultos mayores, enfermos crónicos, y nosotros hemos estado analizando algunas de esas medidas que ojalá se puedan implementar a breve plazo. Mirla Schindler. Sí, doctora Sichel, gracias por este tiempo con nosotros. En una columna publicada hoy por el doctor en física Rafael González, el doctor en salud
Salud Pública, Gonzalo Bacigalupe, y la epidemióloga Muriel Ramírez, titulada "Pasa la semana, seguimos ciegos". Se señala lo siguiente: el Ministerio de Salud ha estado testeando donde es menos probable encontrar enfermos de COVID y eso explicaría la baja abrupta en los casos positivos. ¿Qué opina usted de esta conclusión que llegan estos 13 expertos? Bueno, idealmente es que estuviéramos mirando todos los territorios del país de forma un poco más bien homogénea. Lo ideal es tener una PCR por cada 1000 habitantes y que eso no se concentre en algunos nodos o, por ejemplo, población laboral, que a veces no es la población tan expuesta. Y podremos estar sondeando y barriendo los distintos territorios para pesquisar si encontramos mayor circulación viral. Creemos que ahí hay un trabajo que hacer y esperamos que el Ministerio pueda reforzar esa visión de cómo se está distribuyendo a lo largo del país. Doctora, solo para precisar, ¿pero estamos ciegos, como dicen ellos, o no será quizás una conclusión un tanto exagerada? Bueno, la realidad es que mantenemos más de 15.000 casos identificados, activos, y es un gran número. Es muy probable que de ese número tengamos muchos más, 2 a 3 veces más de casos activos reales. Eso es lo que ha documentado las bibliografías internacionales de cómo se desarrolla esta pandemia en otros países. Es por eso que creo que hay que tomar las consideraciones de este grupo académico y ser mucho más ordenado en la forma de barrer los distintos territorios y intentar que en este plan paso a paso, en las distintas medidas que se están tomando, la ciudadanía comprenda con suma claridad que no se pueden relajar ninguna de las medidas tradicionales y que todavía tenemos que mantener una nueva forma de convivencia con el desarrollo de esta pandemia y no se va a ir en el breve plazo. Mónica González. Buenas tardes, Isquia. Muchas gracias por atendernos en día domingo a esta hora. Siguiendo con la línea que estábamos hablando de la ceguera, los números, he escuchado estos últimos días a médicos expertos, ya sea del comité asesor o que están en otros comités de las 3 universidades que formaron recién la Chile, la Católica y la de Concepción, que hay un aumento de casos en 15 regiones, que tenemos una trazabilidad mucho menor de la esperable y que estamos en el 30%, en lo óptimo. Y tercero, que la búsqueda activa de casos asintomáticos se hace en aquellos sectores en que no es donde hay mayor hacinamiento. Pero también yo quisiera hablar de otra cosa. Es muy difícil hoy día volver hacia atrás en algunas comunas donde sectores populares, las personas están desesperadas por ir a buscar el sustento. Entonces uno ve que por un lado hay recomendaciones de decir atención, ojo con las medidas de relajo, pero por otro lado también la gente está saliendo desesperada a buscar, trabajar, no importa que se contagie, porque necesita llevar sustento. En esas condiciones, en el colegio médico, en los grupos de expertos, en el comité asesor, están conscientes de que estamos en una encrucijada, en un punto clave, en donde podemos o dispararnos o de verdad amortiguar esto y ir por una velocidad de crucero, que es lo óptimo, que no suba, que no vuelva a subir, ¿no? Sí, justamente lo que tú señalas, Mónica, es sumamente relevante porque necesitamos reforzar, y esto lo hemos dicho tantas veces, pero no logramos llegar, al parecer, a destrabar las limitantes dentro de la autoridad de salud y de las definiciones de gobierno central. Acá hay que destinar recursos. Disculpa, hija, ¿cuál es esa traba? ¿Dónde está ese problema? Buena pregunta. No sabemos si es la disponibilidad de recursos o no creer realmente que la estrategia de testeo trazabilidad nos va a permitir un control con estos 15.000 casos activos, pero es sumamente importante lograr alinear, y lo hemos dicho en otras instancias. Deberían ser los poderes económicos, la SOFOFA, la CPC, los primeros que deberían estar exigiéndole al gobierno el control de la pandemia. Y ahí nosotros hemos establecido algunas conversaciones con estos grupos justamente para poder señalar.
El impacto económico de esta pandemia va a ser menor si el esfuerzo es sustantivo en materia de poder controlar. Y lo que tú señalabas, hay definiciones políticas en el trayecto del control de la misma, como por ejemplo la gratuidad en el examen PCR, que fue una definición que a mí se me señaló que iba a ser así en una reunión que tuve la oportunidad de estar en La Moneda con el presidente de la República. Se me dijo que el examen iba a ser gratuito en Chile. Eso nunca se implementó, a pesar de que está incorporado dentro de los beneficiarios de FONASA, pero hay una serie de grupos que obviamente tienen una distribución discriminatoria para el acceso del diagnóstico y poder ampliar mucho el testeo. Ahora, más que nunca, donde la propia ciudadanía, tal como ustedes señalan, tiene menores probabilidades de poder concurrir al confinamiento, si es que así se indica, es sobre todo donde hay que hacer el esfuerzo máximo, tener estos 9.000 trazadores, tener montado y auditar si lo estamos haciendo mal o no y corregir esa fase.